Excelente. Bueno, bueno, nuevamente buenas noches a todos los colegas. Muchas felicidades por nuestro día. Estamos haciendo estos conversatorios para no dejar en vano nuestro día del fisioterapeuta en el Paraguay. Vamos a estar hablando de lo que es la profesionalización en fisioterapia y la certificación de especialidades. Va a estar a cargo de nuestra doctora en educación superior, fisioterapeuta y kinesióloga de la UNA, recibida de la UNA, la licenciada Lelis Morales, presidenta de la AQUI. Te doy la palabra, Lelis. Sí. Buenas noches para todos y para todas. Se me escucha bien, ¿verdad? Se escucha y se ve la pantalla completa. Sí, se Sí, ve, se genial. escucha bien también. Como bien dijo la profesora Nidia Fonseca, dentro de las acciones que realiza la Asociación de Kinesiólogos, se encuentra también la colaboración con la certificación de especialidades de nuestra profesión. Entonces, creemos oportuno conversar acerca de este tema y promover a los colegas la certificación de su especialidad a fin de legalizar y oficializar esa especialidad que con tanto sacrificio y tanta inversión, muchas veces económica, va desarrollando, ¿verdad?, a lo largo de su carrera y su formación continua. Entonces, en esta oportunidad me toca hablar de la profesionalización y también de los requisitos de la certificación dentro de este comité de certificación de especialidades que, como bien mencioné, acompaña al Ministerio de Salud. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la formación continua y de la profesionalización. Vamos a hablar de las necesidades del mercado laboral y también de las ofertas de especialidades que a lo largo de estos años fueron ofertadas y, bueno, certificadas en su momento dentro del Ministerio de Salud Pública. También vamos a tocar la importancia de la certificación, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. El marco legal normativo y los requisitos para la certificación. Y las conclusiones finales, y en cualquier momento pueden interrumpir o pueden activar sus micrófonos para conversar sobre este tema. Nuestra profesión se fue desarrollando a lo largo del tiempo, no solamente en nuestro país, a nivel internacional, desde Inglaterra, Alemania, cuando inicia la fisioterapia después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta disciplina va creciendo a lo largo y ancho del territorio mundial, nacional. Esta profesionalización ya comienza, vamos a decir, a tomar mayor firmeza desde la documentación del acto fisioterapéutico, cuando uno empieza a documentar, a registrar sus trabajos, el resultado de sus tratamientos. Eso ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los accidentes laborales, uno empieza a registrar sus resultados y esto toma mayor forma a nivel científico para enmarcar dentro de lo que es una disciplina y no como una actividad paralela a las grandes profesiones tradicionales que conocemos, ahora como la enfermería y la medicina. La profesionalización dentro de nuestra profesión se fue consolidando, se fue formando gracias a los datos de los registros terapéuticos que a través de las técnicas y evaluaciones se fueron registrando y documentando para mostrar mediante la evidencia el resultado de estos tratamientos de fisioterapia. Y la profesionalización es un proceso que contribuye a la formación y al desarrollo de todo personal o profesional del área de salud o del área universitaria. Es importante entender que la profesionalización no es solo un momento, sino es un proceso que inicia desde aquel primer momento que empezamos a elegir la carrera en el grado
y hacemos luego los posgrados, la formación continua. Entonces, esta profesionalización, vamos a ir viendo desde este concepto cómo nuestro ente rector, el Ministerio de Salud, nos invita a seguir actualizándonos y esta actualización y esta especialidad también tener la recertificación. Actualmente con la Asociación de Kinesiólogos venimos acompañando la certificación, pero a lo largo de estos 3 años aún no tuvimos la oportunidad de hacer la recertificación, que eso seguramente más adelante nos va a tocar hacer, ¿verdad? Trabajar. ¿Por qué es importante la profesionalización? ¿Por qué no quedarse solamente con la licenciatura? Porque la práctica del área de la salud nos invita a seguir con los avances tecnológicos, terapéuticos, las innovaciones, y en salud eso es fundamental. Formular las preguntas clínicas relevantes y buscar una mejor evidencia disponible es lo que primero hacemos cuando atendemos a un paciente. Tenemos un paciente y empezamos a recordar lo que vimos en el grado, en la facultad, pero necesitamos siempre leer algún material o recordar aquel posgrado que tuvimos, ¿verdad? Esos materiales de posgrado para aplicar las técnicas más innovadoras y la que mayor evidencia científica tiene. Entonces, la Confederación Mundial de Fisioterapeutas también nos invita a que esta formación continua hagamos hincapié desde la kinesiología basada en la evidencia, como dice ahí, y aplicar esa experiencia clínica con la evidencia científica y acompañado de las preferencias del paciente, que muchas veces este aspecto de la preferencia del paciente es fundamental. No porque uno tiene una especialidad, una técnica predilecta o de mayor énfasis, va a imponer a veces al paciente. Es importante también conocer las preferencias de ese paciente y, por supuesto, el resultado que está ofreciendo en esa evolución, en esa rehabilitación. También es importante evaluar la efectividad y la eficiencia de ese tratamiento elegido. Por supuesto que si no logra un buen resultado, esa técnica, ese método, ese equipo de fisioterapia, etcétera, uno tiene que cambiar de técnica. Y luego lo ideal es compartir los resultados a través de la divulgación científica. Entonces, la profesionalización de la fisioterapia es importante por varias razones. Uno, la calidad de atención. Hoy somos ya más de 7.000. El usuario ya puede elegir con quién irse a su sesión de fisioterapia, y siempre el usuario elige. A veces decimos no, porque es más barato, se va con fulanito o se va en tal lugar. Hoy el paciente busca calidad en la atención, busca aquel tratamiento que resulte o que le dé cierto confort o observe los aspectos positivos. Entonces, es importante la profesionalización, número uno, por la calidad en el servicio y en la atención. El reconocimiento y la credibilidad. Hoy la kinesiología está atravesando diríamos, en un transitar de las especialidades en sí. Y estas especialidades a nosotros nos invitan a enmarcar nuestra disciplina en el área que nos enfocamos de acuerdo a esa especialidad. Ya no somos todólogos, ya enfocamos el tratamiento en las troncales más grandes de la fisioterapia, que vamos a ir hablando, y eso da un prestigio, da un reconocimiento y da credibilidad al profesional. Ese reconocimiento, lo que se busca es, tanto con la certificación de la especialidad, dar oportunidad a esa persona que todo ese esfuerzo logra certificarse, dar la oportunidad de que tenga ese reconocimiento no solamente a nivel profesional con el renombre, sino que también económico. O sea, que es un punto que hasta ahora, en la última asamblea que tuvimos para hacer la lista de honorarios profesionales, no pudimos utilizar el término especialidad porque lastimosamente son pocos los especialistas en las áreas troncales de la kinesiología. En el momento de elaborar el honorario arancel profesional, nosotros categorizamos en áreas de trabajo, áreas, por ejemplo, ginecostetricia, traumatología, deportología, cardiorrespiratorio,
porque aún son muy pocos los colegas que cuentan legalmente hablando con la certificación de la especialidad. Entonces, vamos a ir hablando de ese aspecto. También porque es importante la profesionalización por el desarrollo en la investigación. Uno cuando busca espacio laboral, cuando uno busca ganar territorio en un campo laboral, en el sector privado o en el sector público, tiene que demostrar con la evidencia científica ese resultado. Y en eso estamos aún en pañales, ¿verdad? Diría yo, el desarrollo de la investigación, hacer, visualizar ese trabajo, no solo con el testimonio, sino con artículos científicos. Todavía nos toca, ¿verdad?, un camino por recorrer. No obstante, a eso tenemos que apuntar, ¿verdad?, a evidenciar científicamente ese resultado kinésico. También otra razón para la profesionalización es la regulación y los estándares. El Ministerio de Salud nos pide, ¿verdad?, los gremios, generar un perfil para cada área o cada especialidad. Competencias profesionales para aquel que hace fisioterapia respiratoria con énfasis en el área de deglución o disfagia. Entonces, cuando uno tiene una especialidad, puede, por supuesto, tener la potestad de crear protocolo y competencia profesional específica en esa área. Por ejemplo, en dermatofuncional, colegas que hacen el área de dermatofuncional, que hoy en día ya no decimos estética. Entonces, regular, por ejemplo, esa especialidad y crear estándares que serían protocolos de actuación, guías de trabajo que a nivel nacional podemos aplicar. Esa es la meta. O sea, hoy podemos descargar de la APTA, de la Confederación Mundial y de otras organizaciones internacionales sus guías de trabajo. Pero lo ideal es tener nosotros en Paraguay nuestra guía de trabajo con nuestra normativa, con nuestra ley. También es importante la profesionalización porque nos permite colaborar de manera interdisciplinaria. Esto implica delimitar el campo de acción del fisioterapeuta y poder trabajar con otras profesiones, con otras especialidades. Entonces, la profesionalización, ¿por qué es importante? Esa formación continua nos permite crecer profesionalmente, personalmente. Hay muchos colegas dicen, yo quiero mi certificación porque es una meta que me propuse, no es luego porque quiero ganar más o quiero tener renombre. Yo quiero capacitarme, quiero tener mi certificación. Entonces, como la pirámide de Maslow, además de tener las necesidades básicas, las necesidades propias de un buen honorario, el desarrollo profesional y llegar a esa cúspide de realizarse profesionalmente es una de las metas también para aquellas personas que van escalando en su formación. La investigación basada en la evidencia nos permite a través de estos posgrados, la certificación y bueno, y a partir de ahí crear redes internacionales que a través de la Asociación de Kinesiólogos podemos nosotros trabajar con otros organismos internacionales que están enmarcados en estas áreas de atención, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestra ley respecto a la certificación y a la profesionalización? Para nuestra ley del año 2019, 6.346, establece que el kinesiólogo debe actualizarse continuamente. Recordar que este no solamente dice la ley del kinesiólogo, esto dice el Código Sanitario, que nos invita a todos los que somos del área de la salud a estudiar constantemente. Es una pena realmente que hay veces se lanza cursos o se lanza como este webinar y pocos son los colegas que se toman ese tiempo para seguir formándose. Es importante mantener esa actualización, esa formación dentro de las actividades que se realizan, no solamente de la Asociación de Kinesiólogos. Tenemos a veces webinars gratuitos que nos invitan de otras entidades, en donde son espacios donde nosotros vamos creciendo. Y bueno, y finalmente eso va sumando al currículum vitae para oportunidades laborales que uno tenga, ¿verdad? También en nuestra ley nos invita a recordar que de manera quinquenal esta certificación se debe evaluar, ¿verdad? Uno tiene su certificación de especialidad y así como vence nuestro registro profesional, también tiene que volver a recertificar
su especialidad. Entonces, es importantísimo ese aspecto tener en cuenta en cuanto a lo que dice nuestra ley. El código de ética de la profesión de fisioterapia, que recientemente se actualizó, también nos invita a actualizarnos y a tomar como un compromiso ético la formación continua. Y un punto interesante que dice nuestra ley, que muchas veces el colega olvida o capaz que este aspecto pasa por alto, es el aspecto de las prohibiciones. Y dice, ¿verdad?, en el artículo número 16, cuáles son las prohibiciones. En el inciso B y E me voy a detener. En el inciso B dice: no se aplicarán técnicas no correspondientes al área de conocimiento de la profesión. La aplicación de inhaloterapia o técnicas invasivas dentro del área de la fisioterapia es posible siempre y cuando el profesional se encuentre debidamente capacitado, según las reglamentaciones dadas por el Ministerio de Salud. Entonces, un profesional que requiere realizar alguna técnica que se considera invasiva necesita pasar por una capacitación de estas disciplinas o estas prácticas que entra dentro del ámbito de la terapia invasiva. Y esas actividades dice que tienen que estar reglamentadas por el Ministerio de Salud Pública. Si bien el Ministerio de Salud Pública no conoce en profundidad todas las técnicas kinésicas que hace el fisioterapeuta, está la Asociación de Kinesiólogos quien colabora en estos aspectos. Entonces, hago hincapié respecto a este punto y también el punto número C. En cuanto a las prohibiciones, dice nuestra ley que no podemos anunciarnos como especialistas si no tenemos ese título y el registro habilitante de la especialidad. Es muy común ver publicidad o algún tipo de propaganda en donde uno se hace llamar especialista, pero no está legalmente habilitado esa especialidad ante el órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Entonces, eso se encuentra en las prohibiciones. Esta ley, nuestra ley del kinesiólogo, es del 2019. Para 2 años después sale la reglamentación. Tal vez nuestra ley es muy reciente, es muy nueva y por supuesto es poco conocida, diríamos, no solamente por el colega, también por el sector usuario del servicio. Pero esto a lo largo del tiempo se va a exigir, ¿verdad? Así como los médicos, si vas a atender a un niño, tenés que tener tu especialidad de pediatría. Si vos vas a atender a un paciente con alergia, tenés que tener tu especialidad de alergista. Entonces, y esas especialidades aportan, ¿verdad?, colaboran la sociedad científica de esas organizaciones. Entonces, recordar que estos son cambios que van transitando nuestra profesión y es importante conversar y hablar de esto. Y bueno, y desde el gremio no es que ponemos palo a la rueda, buscamos que se cumpla estos aspectos, que se cumpla y que con esto podamos ir a pelear y a visibilizar y reclamar espacios laborales y un perfil de competencia para algún tipo de campo laboral específico. Y yendo al aspecto de la especialidad y el reconocimiento a través del Ministerio de Salud, en el año 2022 sale esta resolución donde se establecen los requisitos para habilitar los títulos de especialista de las profesiones de la salud. Es decir, yo, kinesióloga, puedo hacer mi especialidad, me recibo, ya tengo mi título, me fui al CONES y me voy al Ministerio de Salud para tener mi certificación y posiblemente, bueno, no posiblemente, el Ministerio de Salud va a pedir a esa persona que acuda a su gremio, a su sociedad, para que tenga el aval de esa organización, de esa asociación o sociedad. Entonces, ¿eso desde cuándo rige? Desde el año 2019. En el año 2019 a nosotros, como Asociación de Kinesiólogos, nos invita el Ministerio de Salud a crear unas normativas y crear el catálogo, o colaborar con el catálogo de las especialidades en kinesiología.
En ese entonces, en el año 2019, hemos elaborado, me tocó estar en ese entonces, en el 2020 yo estuve como parte de la comisión directiva y en el 2020 tuvo esa participación la KISPI. En ese 2020 vino la pandemia y se conformó el Comité de Certificación de Especialidades a fin de elaborar los requisitos para las especialidades. Ese año 2019 nos enteramos de esta resolución, nos llega en el 2020, en el 2021 vino la pandemia, tuvo una pausa esa gestión de documentación, no obstante, a partir de ese 2022, la asociación entrega los requisitos para las especialidades que ahora voy a mencionar. Entonces, estamos colaborando nosotros desde el año 2022 y el primer certificado dentro de la KISPI ocurrió en el 2023, que le voy a ir mencionando. Y para hacer los criterios de la certificación, este es un material elaborado por los colegas del Comité de Certificación de Especialidades que para este pedido del Ministerio tuvimos que analizar qué significa certificación, qué significa especialidad y cómo están en la región, cómo se están certificando los colegas de la Argentina, Brasil. Entonces voy a ir mencionando un análisis documental de forma breve para que se sitúe un poquito este transitar histórico evolutivo de lo que es la certificación. Entonces el Círculo Paraguayo de Médicos considera certificación a un proceso que reconoce su posgrado, es de carácter voluntario y que evalúa los pares, o sea que la sociedad científica. Entonces el Círculo Paraguayo de Médicos es quien colabora y a partir de ahí la sociedad científica del área de medicina colabora para la certificación de sus especialidades. ¿Qué dice la APTA, la Asociación Americana de Terapia Física? Bueno, habla de especialización a un proceso por el cual el fisioterapeuta se basa en una amplia base en la educación y en la práctica profesional para desarrollar en una mayor profundidad ese conocimiento y las habilidades relacionadas a la práctica. No puse subrayado, pero lo importante en este punto es la palabra la práctica profesional y las habilidades relacionadas. ¿Por qué es importante ese aspecto? Porque para tener una especialidad no solamente tenemos que tener conocimientos teóricos, tenemos que tener conocimientos prácticos. Ese conocimiento o destreza o habilidad práctica, muchas veces las especialidades que hacemos no nos ofrecen esas horas prácticas. No obstante, desde el comité de certificación se contempla algunos aspectos que vamos a ir viendo. Entonces, tener en cuenta que para ser especialista yo no puedo hacer un posgrado puramente teórico sin tener un componente práctico. Yo puedo tener ahora puedo ver en la oferta del CONES un montón de posgrados de especialidad. Yo puedo ir a hacer, lo primero que esa especialidad tiene que estar habilitado por el CONES, pero si no tiene horas prácticas, va a tener un requisito para la certificación posteriormente, para esa certificación a nivel nacional, que voy a ir mencionando. Entonces, estos son aspectos que nosotros consideramos desde el marco teórico para elaborar estos requisitos. Entonces, también nuestro órgano que aglutina a nivel internacional, la Confederación Mundial de Terapia Física, menciona justamente que las competencias clínicas profundas en la especialidad busca fortalecer y busca acreditar a través de una organización miembro. Entonces, voy a ir pasando estos aspectos. Y bueno, ¿qué dice esa resolución del año 2022? En donde la Asociación de Kinesiólogos empieza a colaborar con el Ministerio de Salud. Habla que la certificación de especialidad es el resultado de un acto por el cual una entidad autoriza en esta resolución aplicando criterios preestablecidos y asegura a través de un proceso de evaluación que un profesional debidamente registrado posee conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas y actitudes propias de una especialidad
o actividad reconocida, además de las condiciones éticas y morales. Entonces, el Ministerio de Salud menciona que la certificación de la especialidad no es solamente poseer conocimientos, también habla de los hábitos, las habilidades y las destrezas, para que estos estén reconocidas por una entidad que pueda amparar. Para hacer el catálogo de especialidades en kinesiología, el comité de certificación, en ese comité de certificación se encuentra como presidente, voy a mencionar a los miembros del comité de certificación, como presidente del comité el profesor Walter Vázquez, como secretario está el licenciado Cristian Portillo, como vocal primero está la licenciada Adriana Vallovera, vocal segundo está la licenciada Nidia Fonseca, luego está la licenciada Lourdes Delgado y estoy yo como suplente. Entonces, este comité de certificación del segundo periodo, en cada periodo de comisión directiva se va cambiando este comité. Este comité directivo vence su periodo en diciembre del 2025. El año que viene se convoca a elecciones y ese comité directivo que asuma va a tener, ¿verdad?, la potestad de ver las personas que acompañen este proceso de certificación. Y le voy comentando, ¿verdad?, cuál fue el material de apoyo para definir las especialidades y el catálogo de especialidades en nuestra profesión. Y usamos esta área de especialidad o grupo de especialidad de la Confederación Mundial. En la Confederación Mundial de Fisioterapeutas hay diferentes tipos de grupos, que por cierto, el socio de la QISPI puede integrar cualquiera de estos grupos de especialidades. Si hay un colega que se encuentra desempeñándose en el área de hidroterapia, puede incorporarse a este grupo de colegas que se dedican, ¿verdad?, al área a nivel internacional de fisioterapia acuática, y así en todas estas especialidades. Entonces, estas son las especialidades: acupuntura, acuático, cardiorrespiratorio, electrofísico, estas patologías, HIV, SIDA, oncología, fisioterapia manual, musculoesquelética, neurología, ergonomía, pediatría, salud pélvica y femenina, práctica privada y deportes. Entonces, estas son las especialidades que la World Physiotherapy nos encamina, ahora nos invita a conocer. Este es parte de un trabajo de investigación que realicé el año pasado, en donde analicé la cantidad de especialistas que están registrados. Este es dato del 2024. Yo le voy a pasar datos del 2025 por separado. Y fíjense, colegas, que pocas personas aún han logrado la certificación. Ahí arriba dice, especialidad registrada en el Ministerio de Salud hasta el 2022. Anteriormente, ¿por qué dice hasta el 2022? Porque hasta el 2022 uno iba al ministerio con su cartón, con los sellos del MEC, y ya se registraba. Entonces, hasta el 2022, estas son las especialidades y la cantidad de colegas que fueron a certificar su especialidad. Hay que hoy en su registro profesional figura esa especialidad. Entonces tenemos de estimulación temprana, hay 3 colegas, neuropediatría hay 1 colega, en el área deportiva hay 2, física kinésica hay 5, cuidados paliativos hay 1, en terapia respiratoria hay 2 colegas, en administración hay 9, en salud pública hay 4, y estos máster o maestría hasta el 2022 se podía registrar. Actualmente las maestrías y los doctorados no se registran dentro del Ministerio de Salud, solo se registra en el MEC. Entonces, hasta ese 2022 figuran estas maestrías que se relacionan a nuestra profesión. Y entonces hasta el 2023, 37 colegas
dentro de 13 especialidades. A partir de ese fines de 2022, inicia en el año 2023 la especialidad acompañado con la Asociación de Kinesiólogos y se suman 3 colegas más. Entonces, hasta este año vemos 40 colegas que tienen su certificación. Bueno, y este es ya un dato actualizado de las especialidades que fueron certificándose desde la colaboración del Comité de Certificación. En el año 2023, una colega, un colega, este fue un colega, el primero en la convocatoria de abril. La asociación tiene 2 convocatorias, en abril y en septiembre. Y en abril se presenta un colega para su certificación en fisioterapia invasiva. En la segunda convocatoria, otra colega en administración hospitalaria, otra colega en fisioterapia neurológica, y así sucesivamente. Vemos en el año 2024, también creo que en abril solo una persona se presentó y en septiembre 2 personas, administración hospitalaria y fisioterapia intensiva. Y ahora, 2025, la primera convocatoria, un colega que pudo certificar su especialidad de administración hospitalaria. Y en septiembre, un colega en fisioterapia intensiva y investigación en salud. Entonces, estas son las especialidades que se registraron con la Asociación de Kinesiólogos desde el año 2023. Esto está publicado en las redes sociales de nuestro gremio, de nuestra asociación. En ese 2024 se envía la lista de especialidades troncales y especialidades transversales del área de la salud. Acá ustedes pueden ver, si están con su celular, no se va a poder ver la letra, pero le voy a leer. Entonces, las denominaciones genéricas de las especialidades que en el Ministerio de Salud se pueden registrar. Acá están todas las especialidades, no solamente de kinesiología, del área de la salud, en donde la kinesiología también puede certificar. Auditoría en salud, administración hospitalaria, especialista en bioética, especialista en biología molecular, ciencias del alimento, ciencias forenses, especialista en perfusión, especialista en cuidados paliativos, especialista en desarrollo infantil y estimulación temprana, especialista en epidemiología, especialista en genética, especialista en gestión de servicios de salud, especialista en medicina legal, especialista en medicina nuclear, en salud pública, en salud materno-infantil, en salud sexual y reproductiva, y especialista en trastornos de adicciones. Luego entra otro grupo de especialidad del área de la microbiología, de educación inclusiva, de la primera infancia, de emergentología y de medicina crítica. Entonces, este es el catálogo de profesiones, de especialidades que uno tiene, ¿verdad? Como listado para su especialidad. Es muy importante tener en cuenta esto y le voy a ir mencionando un poquito la actualizada, ¿verdad? La última lista de especialidades que hemos enviado desde el comité de certificación son estas especialidades. Esto está publicado también en nuestras redes sociales y está ahí visible para que todos los colegas puedan conocer cuáles son las especialidades que puede ir a registrar el Ministerio de Salud. Entonces les voy a ir leyendo un poquito. Esto se actualizó en mayo de 2024. Vemos que en ese entonces el Ministerio de Salud nos pide a nosotros agrupar. Ustedes saben que el área de la fisioterapia tiene otra vez muchas subespecialidades. Y nos pide el Ministerio de Salud agrupar o poner una denominación esas especialidades que tiene otra vez su subespecialidad. Entre las troncales tenemos la fisioterapia musculoesquelética. Es decir, aquel colega que tiene su especialidad en traumatología y ortopedia, o tiene su especialidad en reumatología, o tiene su especialidad en terapia manual, puede ir al Ministerio de Salud, por supuesto, con su título de especialista. Antes viene al Comité de Certificación de Especialidades y luego va al Ministerio de Salud y se va a registrar esta especialidad. Hasta ahora, ¿cuál es la especialidad que está registrada en cuanto a la fisioterapia musculoesquelética?
es traumatología, ortopedia y deportes. Todavía ningún colega pudo certificar su especialidad en terapia manual o en reumatología. En cuanto a kinesiología y fisioterapia deportiva, como una troncal diferente que uno puede ir a certificar. También fisioterapia neurológica, aquel colega que hizo su especialidad en rehabilitación vestibular, en neuropediatría, entonces le corresponde la troncal de fisioterapia neurológica. Cardiorrespiratorio, fisioterapia respiratoria y fisioterapia intensiva. Entonces, esas son las titulaciones de posgrado que están en el catálogo de especialidades. Es decir, si yo tengo alguna especialidad que no figure en esta lista, el ministerio posiblemente nos va a reconocer. ¿Qué puede hacer el colega? Porque sabemos que, por ejemplo, no sé, el de obstetricia tiene otra denominación. Veo que acá, bueno, pelvis perineal, dice, ¿verdad? Si esa titulación no tiene esta denominación, el colega puede acudir a la Asociación de Kinesiólogos y se puede actualizar esta lista. ¿Por qué se tomó estas especialidades? A continuación voy a mencionar las asociaciones de la región que usamos como modelo para agrupar estas especialidades. Entonces, si un colega tiene alguna especialidad que no figure en esta lista, ese colega puede acudir al gremio para actualizar esta lista y remitir al Ministerio de Salud. Y bueno, y acá vemos aquellas especialidades transversales. El colega que hizo cuidado paliativo, que hizo algún tipo de especialidad de salud, fisioterapia de salud mental, en gestión y servicio de salud, en salud pública, en discapacidad, investigación. Entonces, si tenemos colegas que hacen algún tipo de especialidad transversal, multidisciplinar, también puede ir a certificar. Si es un profesional no fisioterapeuta que hizo una de estas especialidades, el comité de certificación de la KISPI no puede recibirle. Tiene que acudir a su asociación. A su asociación tiene que acudir. Nosotros como asociación de kinesiólogos avalamos o acompañamos la especialidad de colegas kinesiólogos fisioterapeutas. Yo estoy abierta después a las preguntas que tengan. Incluso pueden activar su micrófono, escribir en el chat, porque esto es muy importante aclarar y dar a conocer a los colegas. Entonces, para elaborar esa lista de especialidades, el comité de certificación se reúne para analizar los parámetros que tienen los gremios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y en Paraguay. Estos países dan a conocer su especialidad y dan a conocer los requisitos. Acá vemos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos en Chile para tener la especialidad? Vemos acá todos los requisitos. Entonces, por ejemplo, tener 5 años de ejercicio profesional demostrable, título de posgrado, acreditar mínimo 5 años a media jornada o a 3 años jornada completa. Y bueno, estos son todos los puntos que la Asociación de Chile, de Kinesiólogos de Chile, pide al colega para la certificación. Vemos también en el Brasil, hay otros requisitos. Vemos también aquí en Estados Unidos otros requisitos. Y bueno, y en Paraguay, ¿cuáles son los requisitos? En Paraguay, los requisitos, voy a ir leyendo cada uno de estos puntos, pero en este cuadro es para comparar y siempre partimos de ese marco teórico, ¿verdad? Por la calidad, asegurar las habilidades prácticas, la destreza. Es muy complejo que un ente de certificación pueda corroborar con los papeles esa situación, ¿verdad? Esos criterios. Sin embargo, nosotros somos solamente un ente colaborador, no tenemos potestad para hacer esos cambios, ¿verdad? Y entre los criterios que habíamos propuesto con el comité de certificación es justamente, además de tener el título de posgrado, que se evidencie que tiene 480
horas de práctica. Ahí uno dice ahí, una de las primeras preguntas que nos hacen los colegas, pero la especialidad es 360. ¿Por qué estas 2022, 2023? Fue un amplio debate para analizar esta cantidad de horas y poder sacar este parámetro. Esta cantidad de horas prácticas uno puede tener dentro de su proceso de formación de posgrado o puede hacer al terminar su posgrado. Incluso una persona que no está trabajando en una entidad de esa especialidad, no está trabajando, por ejemplo, en un lugar donde hacen neuro y su especialidad es neuro, pero si atiende pacientes de domicilio neurológico, puede lograr evidenciar esta cantidad de horas, que está todo previsto en los formularios que la asociación provee a los colegas. Y pide también el comité de certificación presentar una ponencia, que generalmente es un material en PPT que va exponiendo el colega acorde a su especialidad. Puede contar su experiencia o puede ser el mismo trabajo de fin de posgrado el que puede presentar. ¿Dónde se encuentran los requisitos para la certificación? Pueden ingresar a la página web de la Asociación de Kinesiólogos, www.aquispi.org.pi, y en esta ventana entonces le da clic y puede descargar los requisitos para la certificación de la especialidad. La convocatoria es 2 veces al año, en abril y en septiembre. Eso ya está estipulado por un estatuto que se elaboró y que se remitió al Ministerio de Salud en ese 2022. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, entre los requisitos para la certificación de la especialidad, primero tener, por supuesto, la licenciatura, el título de grado de licenciado en kinesiología u homónimo, que según el Ministerio de Salud establece contar también, por supuesto, con el registro profesional. En el caso de que su título sea extranjero, entonces tiene que pasar por toda la legalización a través del Ministerio de Educación, a través del CONES. Posteriormente, ese colega tiene que descargar el formulario que está en línea. Te pueden entrar en la página web de la asociación o está en el Instagram de la asociación, ese formulario. En ese formulario sube toda la documentación. Esa documentación analiza el comité de certificación y posteriormente da el ok para su postulación en esas convocatorias. En este formulario debe adjuntar un breve currículum con esas documentaciones, con los avales. El título de la especialidad otorgado por el Instituto de Educación Superior, avalado por el CONES, tiene que tener el código de QR de este órgano del Ministerio de Educación. Tiene que tener también el certificado de estudio de la especialidad. Todo eso va a adjuntar a este formulario en línea. Tiene que adjuntar también la constancia institucional de horas de ejercicio o de experiencia profesional de la especialidad a la cual se postula, especificando el lugar, el área, el departamento donde se desempeña y la función que cumple. Vamos a suponer que yo terminé mi especialidad en salud pública y me toca trabajar en el Instituto de Previsión Social. Hice mi especialidad en salud pública y administración hospitalaria y estoy trabajando como coordinadora o tengo un cargo de gestión hace cierto tiempo. ¿Verdad? Ese es un aval acerca de esa especialidad que pueda adjuntar ese colega. Pueda adjuntar ese aval porque su postulación, si es salud pública y administración hospitalaria, puede servir esa constancia y, por supuesto, si está más de un año trabajando, supera esta cantidad de horas. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de salud pública y administración hospitalaria. En neurología hay colegas que están en un servicio, en un departamento donde atienden pacientes neurológicos. Entonces, termina su posgrado. Es importante recordar que esta constancia, si
el posgrado, en la institución donde hice mi posgrado, no pudo otorgar esas horas prácticas, el colega va a terminar su especialidad y luego va a juntar sus horas o un año, como dice acá, demostrando que se encuentra ejerciendo en esa especialidad a la cual se postula. Así, si no se comprende, pueden activar su micrófono y les explico mejor, o al final podemos charlar sobre eso. Y en el caso de colegas que se desempeñan en atención domiciliaria, ¿qué hace el colega? ¿Verdad? Hay muchos colegas que no pueden pedir una constancia a su trabajo, que trabaja en terapia intensiva o que trabaja en neurología, pero hace domicilio. Hace domicilio. Y ese colega igual puede adjuntar los avales de esa actividad que realiza, y esa actividad que realiza involucra justamente a los pacientes que atiende, y acá explica, ¿verdad?, que equivale a un paciente a una hora, y ahí va sumando esta cantidad de horas. Por supuesto, muchos de nosotros, ¿verdad?, vemos más de un paciente por día, y en una planilla que está toda en la página web de la asociación, hay una planilla que se descarga. Ahí se debe adjuntar los datos de ese paciente. Esto está bajo declaración jurada, datos confidenciales que queda solo para el comité de certificación. Esto no se divulga, hay un acuerdo de confidencialidad entre el comité de certificación y el postulante. Y bueno, entonces esa planilla, el colega que hace domicilio va adjuntando y al final, cuando se va a presentar para su certificación, entrega. Ya tuvimos 2 colegas con esa experiencia, adjuntando su constancia de que atiende paciente neurológico a domicilio. Entonces, eso es una de las características para aquel colega que hace domicilio. Y bueno, y luego presentar, como les dije, una clase, una ponencia acerca de esa especialidad. Y acá dice cumpliendo 70% la rúbrica de valoración. La rúbrica, a veces uno dice, a la pucha, esto va a ser como un examen. Simplemente es que presenta el PPT, que expone con seguridad acerca de su tema, que nosotros ya al pasar por un posgrado, por supuesto que estos aspectos ya se superan y ni se pone como un obstáculo, vamos a decir, esta rúbrica. Y bueno, y el colega que se postula, el que es socio, tiene un descuento de 165.000, y el que es no socio, 330.000 debe abonar para esa certificación. Bueno, y eso entonces son los requisitos. Como le había mencionado, el formulario en línea por Google Form pueden encontrar en la página del Instagram. Pueden solicitar también por correo electrónico o entrar en la página web de la asociación. Ya pueden descargar y verificar. Aquel colega interesado ya tiene que ir pensando para abril del año que viene, porque las convocatorias se realizan en abril y en septiembre. ¿Qué hace el comité de certificación? Analiza y verifica toda la documentación, da el visto bueno, y el postulante se prepara para esa ponencia en el mes de abril o en septiembre. Y bueno, estos son entonces los requisitos. Y como observación, es importante tener en cuenta que actualmente solo se certifican las especialidades, no así los diplomados, ni las maestrías, ni los doctorados. Y que la recertificación se realiza cada 5 años. Esa constancia que da la asociación, aquel que se certificó, dice ahí el tiempo de vigencia de esa certificación de especialidad. Bueno, y hasta ahí la presentación. Quedo atenta a las preguntas, consultas. Excelente, licenciada Lely. Realmente muy bien explicado, y es así como estabas diciendo. Fue un trabajo bastante minucioso el que hizo el comité de certificación en las dos oportunidades me tocó ser parte, y me consta que fue un trabajo bastante minucioso,
tuvimos muchos debates, como dijiste también, para dar la mayor facilidad posible a los colegas para que puedan certificar, pero basándonos en todas las reglamentaciones, tanto nacionales como internacionales, de nuestros gremios, ¿verdad? Entonces, está abierto el micrófono para los colegas si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, si quieren acotar alguna cosita, adelante. Mauricio Acosta dice: excelente, profesor, todo muy claro. Genial. Cualquier cosita, cualquier duda, se pueden acercar a nosotros. Le pueden escribir a la licenciada Estefanía, que es la secretaria, que es el número de teléfono que figura en la página de la asociación. Nos pueden escribir a nosotros, a la profe Nidia Fonseca, a mí, a cualquiera de los miembros de la comisión directiva, para poder aclarar. Si no les contestamos enseguida, en algún momento vamos a responder, porque la idea es que nos sumemos a esta certificación, y la idea con esta charla justamente es motivar a los colegas y no asustarles ni desesperarles, sino que unirnos a esta jerarquía que estamos siempre velando por la profesión. Bueno, sí, así. Creo que ya no hay ninguna preguntita. Genial. No, hasta ahora nada. Parece que se entendió muy bien. O están muy asustados. Pues realmente es mucho papeleo, pero lastimosamente es la única manera. Como dije anteriormente, tratamos de hacer lo más sencillo posible para que los colegas puedan acercarse y vayan certificando. Porque ahora mismo a lo mejor no le dan la importancia, pero de acá a 5 a 10 años, los que ya certificamos, yo también me incluyo que tengo que certificar también, pero ya tengo registrado, porque todavía no se certificaba en la época que yo registré, se toma en cuenta y se va a tomar en cuenta para los concursos públicos, ¿verdad? Para los seguros médicos, para la atención, para toda esa parte. Y como dijo también la licenciada Lelis, el mismo paciente, el mismo usuario va a estar viendo quién es el especialista en X área. Yo ahí me quiero ir. Entonces es importante. Y un último punto para ir cerrando también. Quería mencionar que el último concurso que se realizó en Itapúa ya pidieron especialistas. El último, tengo en mi celular, hubiese colocado mi PPT para poder dar a conocer de que el Ministerio de Salud, para levantar ese perfil de concurso, ya está observando la especialidad. En el último concurso para internación pidieron especialistas en un área específico y la cantidad de colegas. Entonces le animamos a todos a certificar sus especialidades y estar presente, listo para esa oportunidad que se viene, ¿verdad? Incluso en el sector privado, por supuesto, tener ese reconocimiento también económico, que es lo que buscamos todos. Muy bien, entonces yo creo que cerramos por hoy. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias, profe. Vamos a estar invitando para otros próximos encuentros en estos 2 últimos meses que nos quedan del año 2025. Excelente, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, chao.